Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento. Quiero que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es un verso conocido por muchos de nosotros. Y este domingo le he titulado a la palabra con la bendición, pero sin la bendición. ¿Vale? Entonces quiero compartir un poquito acerca de lo que significa estar verdaderamente en el propósito y en la voluntad de Dios perfecta, en el tiempo perfecto de Dios. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Realmente no sabemos cuánto tiempo nos tome. Realmente no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar o cuánto tiempo es el que Dios vaya a estar, nos permita la vida y todo eso sea parte del proceso que Dios tiene para nosotros. Pero algo que tenemos que entender y algo que tenemos que saber es que Dios no puede ser burlado. Quizás tú en algún momento te has preguntado cómo puede haber gente que tenga cierto éxito, cómo puede haber gente que aún en el ministerio pueda tener éxito en el ministerio, si éticamente, si espiritualmente no dan un buen testimonio o no son personas realmente que exalten y que glorifiquen a Dios con su vida. Podemos preguntarnos y ver cómo es posible que exista o que haya, que podamos ver cómo Dios puede bendecir a algunas personas y de repente te das cuenta que no hay un buen testimonio detrás de. Quiero hablarte el día de hoy de Jacob. Génesis capítulo 25. Vemos prácticamente cómo Jacob, en Génesis 27, 34, dice la palabra de Dios, y quiso Jacob un potaje, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero hablarte de esta parte de la Biblia, porque conocemos nosotros la historia de Jacob, y la historia de Jacob, sabemos nosotros que Jacob es un ladrón, es un usurpador, y que efectivamente Jacob, una de las cosas que quiso hacer fue negociar con Dios, y Jacob va a Betel, y en Betel Jacob intenta negociar con Dios, y después de Betel Jacob llega a Gilgal, y en Gilgal es donde Jacob lucha con un ángel y pelea por una bendición de Dios. Y lo que yo trato de decirte aquí es que muchos de nosotros en muchas ocasiones nos quedamos en Betel esperando o viendo las cosas de Dios maravillosas, pero no vamos más allá por la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una bendición. Ya anteriormente te hablé un poquito acerca de cuando te prediqué de suelta esa bendición, deja esa bendición y ve por la otra bendición, porque Dios tiene más para ti. Esta vida de Jacob, que es lo que quiero compartir en este momento, literalmente Dios a lo largo de nuestra vida constantemente está intentando quebrar nuestro orgullo. Durante el proceso de prueba, durante el proceso de lucha, de tribulación, Dios está intentando herir y lastimar nuestro orgullo, está intentando sanar nuestro espíritu y que nuestro espíritu verdaderamente salga fortalecido en el Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo o trata de hacer con nosotros constantemente. En el quebrantamiento, Dios, en el momento de quebrantamiento, nuestra carne tiene que salir herida. En el momento de quebrantamiento, nuestra carne sale herida. Pero es ahí donde nuestro espíritu es levantado, es ahí donde nuestro espíritu es restaurado, es ahí donde nuestro espíritu es sanado. Y ese es el proceso por el cual tenemos que pasar muchos de nosotros. Dios había quebrantado la voluntad de Jacob en Gilgal, pero viene toda una historia antes en Jacob, que es la que yo quiero comentarte en este momento. Génesis capítulo 25 viene la parte donde Jacob le vende a su hermano, Esaú le vende a su hermano Jacob
la primogenitura, y dice la Biblia que Esaú se va y que así menosprecia Esaú la primogenitura. En Génesis, en esta cita, también vemos nosotros cómo Esaú intenta posteriormente recuperar su primogenitura, pero ya le es imposible hacerla. De hecho, Esaú se convierte en un apóstata porque completamente reniega pues, de lo que él realmente conocía de parte de Dios. Y lo que yo quiero decirte respecto a esto es que Jacob, en el momento de nacer, ya traía una promesa de parte de Dios. Ya había una bendición que Dios había declarado sobre la vida de Jacob, donde había dicho que el mayor, iba a servir al menor. La situación es que Jacob intentó obtener la bendición de Dios, la bendición que ya estaba dada para él, la bendición que Dios ya había declarado sobre él. Jacob intentó obtenerla por sus medios carnales, y es ahí lo que quiero platicarte en este momento. Mi sermón el día de hoy se llama Con la bendición. ¿Cómo te dije? Con la bendición, pero sin la bendición. O sea, efectivamente eso es lo que sucede con Jacob. Una vez que ora, ¿cómo se llamaba su papá? Isaac, no, sí. No, Jacob, ¿de quién estoy hablando? Una vez que Isaac ora por Jacob para bendecir a Jacob, dice la Biblia que en ese momento Jacob recibe la bendición. Y ahí tiene la bendición, pero tiene la bendición sin la bendición de Dios. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque obtiene la bendición de parte de su padre. Su padre le da la bendición de la primogenitura. Pero la forma en la que Jacob hace lo que sea para recibir la bendición no fue la forma correcta. ¿Ustedes creen que verdaderamente en el plan de Dios estaba, de parte de Dios, que Jacob robara esa bendición? La bendición ya le pertenecía, la bendición ya estaba declarada sobre él. Dios no quería que Jacob la robara, pero ¿qué sucede? Jacob utiliza los medios carnales para ir por una bendición que ya estaba declarada sobre él. ¿Sabes por qué? Porque se impacientó, porque se desesperó, porque en su corazón había recibido una palabra en donde iba a ser bendecido, y entonces él decía, ¿y cuándo voy a ser bendecido? Y entonces él buscaba la forma. Es como el que se mete a robar y dice, soy bendecido, y es la forma en la que Dios me quería bendecir. Y eso fue lo que hizo Jacob. En realidad Jacob robó la bendición de Dios, y eso hace que para la vida de Jacob él no trajera la bendición de Dios como Dios quería dársela. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones nosotros aprendemos o somos bendecidos en el camino de Dios, pero no necesariamente tenemos la bendición de Dios. Amén. A veces me ha tocado conocer a muchas personas que cuando no van a la iglesia es cuando más económicamente están bien. Y nada más regresan a la iglesia o van a la iglesia, y ¿qué crees? Pierden. Ya no tienen dinero, ya están padeciendo, ya están que quién sabe qué, ya están que quién sabe qué. Y no necesariamente el poder tener economía o el poder tener esa soltura económica, esa libertad económica, no necesariamente habla de la bendición directa de Dios. Hay personas que si trabajan mucho, ¿qué crees que van a obtener? Pues dinero. O sea, al final, trabajo, en algún momento te va a dar eso porque es el resultado de. Simplemente hay personas que se enfocan y dicen, yo voy a lograr hacer esto, y ¿qué crees? Se aferran, lo logran y lo hacen. Y en su momento obtienen lo que recibieron, o por lo que estuvieron trabajando lo obtienen. O sea, el punto no es ese, sino el punto tiene que ver a veces es cómo lo obtenemos. Y en este punto es cómo Jacob obtuvo la bendición. No necesariamente porque sea legal, es justo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No necesariamente porque sea legal, es justo. Hoy en día podemos ir y podemos demandar a cualquier persona, y no por eso es justo. A veces ese tipo de demandas son injustas, pero ¿qué crees? Son legales, y por eso al final las puedes continuar. Entonces, esta es la forma en la que Jacob de cierta forma manipuló a su hermano, se aprovechó de que estaba hambriento su hermano, y entonces lo que él hace es divide la familia. Su hermano odia a Jacob, su hermano dice que en el momento en que su papá muera, en ese momento va a matar a su hermano.
Entonces, la impaciencia, fíjate bien, la desesperación es fruto de la carnalidad. Amén. ¿Cuántos de aquí son muy desesperados? Ni levantes la mano, hermano. ¿Qué pasa? La desesperación es fruto de la carnalidad. ¿Sí estamos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Y cuál es el otro? Paciencia. Quiere decir que si eres desesperado, no hay paciencia. ¿Sí o no? Y si no hay paciencia, es porque hay demasiada carnalidad. ¿Estamos o no estamos? ¿Amén o no amén o ya qué? Ok, está bien. Entonces continuamos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, que efectivamente a Jacob recibe la bendición de su padre. Pero fíjate lo que dice el capítulo 27. Jacob no solo ganó la primogenitura, sino que también recibió la bendición de su padre con el fin de engañarlo para que lo bendijera y de un plan con su madre. Y entonces su madre, sabemos que le hace un traje y lo pone velludo porque él era lampiño. Y entonces dice que tomó los vestidos de Esaú y se los da a Jacob, lo vistió. Y después llega con Isaac y le dice: Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Y entonces Isaac le dice a Jacob: ahora déjame palparte, déjame tocarte. Y luego le dice: pues no hablas como Esaú, pero te pareces a Esaú. Al final se burla de su papá, engaña a su papá, y todavía el papá en el versículo 22 le dice: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y le dice: sí, solo soy, sí lo soy, yo soy. Hay una mentira en esa bendición. A mí me llama la atención esto, porque hay una bendición que recibe, pero es una bendición que recibe no de muy buena manera. ¿Sí estamos? Es una bendición que recibe, pero no con la bendición directa de Dios. Porque lo que iba a recibir de todas maneras, o lo que recibió en ese momento, de todas maneras lo iba a recibir en algún momento. No sé si iba a ser en 5, 10, 15, 20 años, pero lo iba a recibir. Recibió la bendición. Al final se adelantó probablemente Jacob a esa bendición. Pero hay algo aquí que Dios, yo sé que en su corazón Dios sabía que Dios no iba a dejar pasar por alto esa transgresión de Jacob. Y aun cuando hace eso y recibe la bendición, Dios más adelante iba a tener que tomar las consecuencias, o iba a tener que experimentar las consecuencias Jacob de la decisión que había tomado. Y entonces llega el momento en donde ustedes saben que sale Jacob huyendo de ahí porque su hermano lo quiere matar, y llega a Betel. Y en Betel Jacob intenta negociar con Dios. Fíjate lo que hace Jacob. Dice la Biblia que, te voy a leer lo que dice la Biblia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, y yo lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Acababa de salir huyendo de la casa de su papá. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: fíjate lo que intenta hacer Jacob con Dios. Jacob tiene dos problemas con Dios, o comete dos errores con Dios. El primer error que comete es este: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Lo que Jacob está haciendo aquí es algo que se conoce como un voto condicional. Está condicionando a Dios y le está diciendo a Dios: Dios, si tú vas conmigo, si me das de comer, si me das ropa y me cumples lo que yo quiero, te sirvo.
Eso es lo que le está diciendo Jacob a Dios. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque a veces intentamos nosotros negociar de esa forma con Dios. Si el Señor hace esto por mí, entonces yo hago lo demás. Y si Dios no lo hace, pues entonces yo no lo hago. ¿En serio? O sea, ¿de verdad Dios necesita de nosotros de esa forma para vivir? No. Y ahí estamos nosotros en un problema. Yo recuerdo una frase célebre de mi madre cuando yo era niño y no obedecía. Y me decía, ¿quién manda, don Bernabé o los burros? Y eso sucede a veces con nosotros como cristianos. A veces nosotros queremos mandar a Dios. A veces nosotros queremos manipular a Dios y a veces queremos nosotros mover a Dios. A veces nosotros queremos decirle a Dios lo que queremos que haga. Y las cosas son diferentes. El problema de Jacob es que Jacob aquí en este momento intentó negociar con Dios. Intentó hacer algo aquí con Dios que Dios prácticamente dice, ¿cómo? No entiendo. Intenta hacer algo más allá. Entonces, Jacob había engañado a su padre, había engañado a su hermano. Y posteriormente, después de Betel, ustedes saben que Jacob más adelante aparece ya una persona madura y más adelante aparece con su suegro Labán. Labán, el suegro de Jacob, que llega a un arreglo con él, conocemos nosotros la historia, y al final él quería a una mujer, le hacen trabajar 7 años por esa mujer y luego le dan a la equivocada hasta que tiene que volver a trabajar 7 años más. Y es ahí donde el engañador, que en este caso era Jacob, ahora resulta engañado él. En este momento él empieza a pagar las consecuencias de su desobediencia. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que sale de la casa de su suegro. ¿Sabes cómo sale de la casa de su suegro? Sale triste, sale desalentado, sale frustrado, sale enojado, sale a una tierra desconocida. El engañador ahora está siendo aislado. No tenía ministerio, no tenía futuro en ese momento. Solo estaba tratando de sobrevivir y además sabía que su hermano lo buscaba para matarlo. Entonces, fíjate ya el punto en el que se encontraba. Yo te dije hace un momento, él recibió la bendición de parte de Dios, pero Dios no iba a dejar pasar por alto la transgresión de Jacob. Y entonces es ahí donde Dios sí recibe la bendición, lo que su padre tenía para él se lo da. Pero ahora Jacob ha sido engañado tuvo que trabajar 14 años para tener a la mujer que él quería. Y no solamente eso, sino una vez que sale de la casa de su suegro, sale prácticamente solo, sale con su gente, pero sale sin rumbo, sale sin saber qué hacer, sale desorientado, sale desalentado, sale triste probablemente por lo que estaba pasando en ese momento. Y es importante porque viene el momento donde realmente el soberbio Jacob, es aquí donde empieza a doblar sus manos. Es el momento en donde se le quita todo, es el momento donde ya no tiene nada más. Es el momento donde durante mucho tiempo intentó burlarse, durante mucho tiempo se salió con la suya, durante mucho tiempo manipuló e hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué crees? Ahora estaba solo, ahora estaba desterrado, ahora se sentía burlado, ahora solamente estaba cosechando lo que había sembrado. Y esa cosecha que él tenía era una cosecha amarga. Pero ¿qué crees? Tenía la bendición. ¿Sí estamos? Tenía la bendición. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que tenga la bendición de Dios, pero esté en esa situación? El problema es cuando nosotros nos adelantamos a la bendición. El problema es cuando nosotros aceleramos el proceso por desesperados, porque hay demasiada carnalidad en nosotros. Y eso fue lo que sucedió en Jacob. Eso fue lo que sucedió con Jacob. Se desalentó tanto, sale de la casa de su suegro, ya no era bien recibido en la casa de su suegro Labán, ni en la de su padre. Lo buscaban para matarlo. Dice Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba.
y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Este es el punto donde Jacob tiene un encuentro ya con Dios. Este es el punto en donde Jacob se encuentra con Dios. Este es el punto en donde Jacob completamente es transformado ya, donde tiene un encuentro literal con Dios. Y deja de ser el engañador para convertirse ahora en príncipe. Le dice el ángel: ya no te llamarás más Jacob. Y aquí viene la bendición ya de parte de Dios. Ya no te llamarás más Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Y esa bendición Dios ya la tenía para Jacob. Pero date cuenta todas las cosas por las que Jacob pasó para poder llegar a ese punto. ¿Por qué? Por la desesperación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos recibido una palabra de parte de Dios y a veces queremos acelerar la palabra de Dios? Y a veces nos desesperamos porque recibimos esa palabra de Dios y queremos que se cumpla ya esa palabra, y eso fue lo que sucedió con Jacob. La voluntad del Señor para nuestra vida, para nuestro ministerio y para nuestro carácter es que Dios quiere transformarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestro ministerio, quiere transformar nuestro carácter. Quiere que seamos transformados. Dios quiere que dejemos de ser de Jacob a Israel. Dios quiere cambiarnos el nombre. No era la primera vez que Jacob se encontraba, ya anteriormente ya había tenido un encuentro con Dios en Betel. 20 años atrás ya había estado Jacob en Betel. Aquella noche se encontró con Dios, tuvo un sueño, y es ahí donde le dice: si tú me bendijeres, si tú me das lo que yo quiero, entonces yo te voy a servir. Y aquí viene ya la parte diferente, porque ahora Jacob, si tú te das cuenta, la actitud de Jacob es diferente. Ahora Jacob ya no le dice: si tú me bendices, te voy a servir. Ahora le está diciendo: bendíceme. Ahora está reconociendo quién es Él. Ahora está reconociendo quién es Dios para su vida. El problema de muchos de nosotros los cristianos es que nos identificamos tanto con Betel, porque en Betel vemos la gloria de Dios, porque en Betel vemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque en Betel venimos los domingos y recibimos la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Tienes que llegar a Gilgal, y es necesario que des el siguiente paso para llegar a Gilgal. Es necesario que pases por el proceso para poder llegar a Gilgal y ser ahí verdaderamente transformados. A veces nos conformamos en Betel, nos conformamos con recibir milagros de parte de Dios, nos conformamos con recibir o los sermones, nos conformamos porque los hermanos te dicen: estoy orando por ti, y dices: ok, qué padre. Y hasta ahí nos quedamos. Pero Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere que para tu ministerio, Dios quiere para tu vida, transformar tu ministerio. Eso es lo que Dios quiere. Mucha gente como Jacob llega a Betel y efectivamente dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Estás en la casa de Dios, estás en la presencia de Dios, tienes sueños ahí, puedes ver los ángeles de Dios, puedes ver la presencia de Dios, puedes sentir la presencia de Dios. Pero ¿qué crees? Esa era parte de la bendición. Pero no estaba siendo bendecido al 100% porque no estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios. No estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y es por eso que de repente ves a muchas personas que están siendo bendecidas, a muchas personas que están siendo exitosas, pero no necesariamente quiere decir que están dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, porque ahí es donde de repente nosotros nos frustramos, nos detenemos y nos quedamos. ¿Necesitamos luchar con Dios? Sí, efectivamente, nosotros necesitamos ir con Dios de la misma forma en la que Jacob lo hizo, con temor y con temblor, y decirle: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Como Bartimeo el ciego, que gritaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a él no le importaba, iban los discípulos y le decían: cállate, cállate. Y él seguía gritando: Jesús, hijo de David. Imagínate a Jacob diciéndole: no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Sabes por qué gritaba eso Jacob?
porque se había cansado ya de vivir de la forma en la que había estado viviendo, porque se había cansado de mentir, porque se había cansado de engañar, porque se había cansado de estar huyendo. Ya se había cansado de eso. Había llegado el punto de quiebre de Jacob en ese momento donde dijo, ya no puedo más. Durante tanto tiempo, hace casi 20 años salí de la casa de mi padre y fui perseguido. Llego con Labán y Labán se burla de mí. Ya no aguanto más esto, ya no puedo seguir viviendo así. Y es por eso que en ese momento se aferra con Dios y le dice a Dios, Dios, bendíceme, bendíceme. Y aquí viene la palabra de Dios, nos enseña a nosotros, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que Jacob está diciendo es, Señor, lo que Jacob está haciendo es, está clamando, bendíceme, no te voy a soltar si no me bendices. Pero ¿sabes qué? Lo que Jacob estaba haciendo en ese momento, estaba permitiendo que Dios lo aplastara. Estaba permitiendo que Dios destruyera esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que estaba diciendo. Jacob estaba diciendo, Señor, estoy harto. Ya estoy harto de vivir así. Por favor, quiebra y rompe esta naturaleza pecaminosa. Y entonces es ahí donde se pone complicado, porque es ahí donde de repente ya no nos gusta a nosotros. Y entonces por eso preferimos quedarnos en Betel, porque Betel es más cómodo. Porque en Betel, siempre lo he dicho, no es como ir al mar y quedarte en la orillita. Estar ahí, lo ves, se enfrían tus pies, puedes sentir lo fresco del agua en tus pies, puedes ver la inmensidad del mar, pero ¿qué crees? Al final no lo disfrutas como debes de disfrutarlo. Y pasa exactamente lo mismo en este punto. Betel es un lugar donde Jacob se da cuenta que ahí estaba Dios y que efectivamente era casa de Dios ese lugar, que ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces se atreve a negociar con Dios en ese punto Jacob. Pero más adelante, si tú te das cuenta, la reacción de Jacob es diferente. Ahora la reacción de Jacob es de quebrantamiento. Porque se hartó, porque se fastidió, porque ya no quiso vivir de la forma en la que había estado viviendo. Por eso pasó lo que sucedió donde, ¿sabes por qué el ángel le da en el muslo? ¿Sabes por qué lastima el ángel en la pierna a Jacob? La señal o el por qué haya hecho eso es primeramente para que Jacob ya no huyera más, para que Jacob ya no pudiera correr humanamente. Y la otra que representa la fortaleza humana, la fuerza humana. El ángel descoyuntura a Jacob en símbolo de ya no vas a poder huir con tus fuerzas. Ya no es con tus fuerzas. Y es por eso que entonces de ahí en adelante Jacob renguea. Porque era una señal de parte de Dios diciéndole, ok, voy a hacer un pacto contigo, pero ya no es en tus fuerzas. Ya no es en tus fuerzas. Ahora soy yo a través de ti. Y eso fue lo que hizo Dios en él. Porque Dios verdaderamente tenía que quebrantarlo y esa fue la forma en la que Dios quebrantó a Jacob. Fue la forma en la que Dios verdaderamente quebrantó a Jacob. Haciendo a un lado esa resistencia que Jacob tenía. Así que, hermanos míos, ¿quién pone su muslo? Ahí tengo una espada. Dice la Biblia que le atravesó. Ahí tengo una espada, ¿quién pone su muslo? Date cuenta que hay un paso de Betel a Gilgal. En Betel llegó Jacob soberbio. En Betel, Jacob creía que lo merecía todo. Es más, de la misma forma en la que engaña a su padre y a su hermano, pensó que podía engañar a Dios. Y dice la Biblia que nadie os engañe. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado. 20 años atrás, Jacob intentó obtener la bendición de Dios y se lleva la bendición de su padre, la bendición del primogénito. Pero ahora la bendición ya no viene así, ahora es, Dios, ¿quieres que yo te bendiga? Para que yo te pueda bendecir, yo necesito destruir tu carne. Para que yo te pueda bendecir, yo necesito destruir esa naturaleza pecadora que tienes. Para que yo te pueda dar, yo necesito cambiar esa forma de pensar que tú tienes. Y para eso
probablemente tengas que quedarte solo. Y para eso probablemente tengas que quedarte sin trabajo. Y para eso probablemente tengas que tener una enfermedad. Y para eso probablemente tengas que ver cómo lo que construiste se viene hacia abajo. Porque el principal problema de nosotros los humanos es la lucha constante con Dios de querer hacer las cosas nosotros. Es increíble cómo nosotros constantemente estamos luchando con Dios. Estamos peleando con Dios. Estamos peleando con Dios intentando ser mejores que Dios. Intentando ser más inteligentes que Dios. Es increíble cómo nosotros como seres humanos buscamos una y otra vez burlarnos de Dios. Recuerda, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero empieza la Biblia, empieza la palabra de Dios en Gálatas, que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. ¿Sabes cómo dice esa palabra en otras versiones? Dice así, disculpen ustedes, dice, no se hagan tontos. No puedes burlarte de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y cuando nosotros verdaderamente anhelamos que Dios nos bendiga, que esté con nosotros, es en ese momento donde el Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios va a hacer todo lo necesario para que nosotros en ese momento seamos transformados, porque es lo que Dios quiere, que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos renovados, porque recuerda que Dios siempre está buscando que seamos renovados y transformados. Así que, hermano, yo quiero invitarte en este momento a que pongas delante de Dios eso que hace que el día de hoy tu cerviz sea dura delante de Dios. ¿Qué significa? Que seamos soberbios delante de Dios. ¿Qué es lo que te motiva cada día? ¿Qué es lo que te motiva cada día? Para ser soberbio delante de Dios. Dios va a intentar y va a buscar en cada momento quebrar nuestro espíritu y romper nuestro espíritu como lo hizo con Jacob. Y eso fue lo que hizo con Jacob. Y al final pone una marca con Jacob. Al final pone algo con Jacob. Y Jacob se da cuenta que nunca más iba a volver a ser el mismo. Y efectivamente, ¿qué crees, hermano? Jacob nunca fue el mismo. Jacob fue transformado. Jacob fue transformado. Jacob fue renovado. Es más, dejó de ser Jacob. ¿Y cómo se llamó? Israel. Y ahora fue príncipe. Y ahora es príncipe. Y ahora este hombre que luchó por una bendición y que le dijo a Dios, Dios, ya no quiero seguir viviendo de la forma en la que vivía, ya no quiero seguir actuando de la forma en la que actúo, ya no quiero vivir bajo esa maldición, quiero que me restaures y quiero que me renueves, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas. Y entonces Dios le dice, ya no serás más Jacob, ahora serás príncipe. ¿Y de qué le sirve eso? Solamente de que de ahí, de su linaje, viene el Salvador. De que gracias a él, gracias a este hombre, nace una nación. Gracias a que este hombre dijo, Señor, yo ya me cansé de vivir así. Yo ya me cansé de vivir de la forma en la que estoy viviendo. ¿Cuántos de ustedes ya se cansaron de vivir de la forma en la que están viviendo? ¿Cuántos de ustedes están hartos de vivir de la forma en la que están viviendo? ¿Y sabes por qué? Porque durante mucho tiempo has intentado hacer las cosas como tú quieres. Durante mucho tiempo piensas y haces y actúas de la forma en la que tú quieres. Durante mucho tiempo te has movido y has hecho lo que tú quieres. Dice Pablo, antes yo me ceñía. Antes yo hacía lo que yo quería. Pero ahora ya no puedo hacerlo. Ahora ya no puedo hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama. Y porque de la misma forma en la que estuvo con Jacob, en el momento en el que Jacob roba la primogenitura, yo sé que Dios hizo cara así de, no era la forma. No era la forma. Ahora vas a tener que pasar consecuencias por eso. Yo quería bendecirte de una forma diferente.
Pero ahora vas a tener que pasar por un proceso complicado y difícil. Y es ahí donde de repente nosotros nos convertimos en necios delante de Dios. Sabemos que así son las cosas. ¿Y qué crees? Seguimos y seguimos y seguimos. Deja de pelear con Dios. Deja de luchar contra Dios. Dile al Señor, aquí estoy. Dile al Señor, Padre, bendíceme. Pero tienes que estar consciente que de Betel a Gilgal hay un transcurso. Hay un camino que recorrer. Has estado en Betel probablemente mucho tiempo. Es necesario que salgas de Betel. Es necesario que salgas de Betel. Yo siempre lo he pensado y yo he pensado que esta iglesia tiene que ser una iglesia que envía guerreros y soldados constantemente. Esta iglesia tiene que estar mandando y enviando soldados constantemente. Porque para mí ese es el ministerio de la iglesia. Para mí el ministerio de la iglesia, hermano, no es ayer escuchaba una predicación y me llamó mucho la atención lo que decía Dante Gebel. Y él hablaba acerca del pan. Y él hablaba acerca de cómo como cristianos somos dependientes del mensaje del domingo. No lees en tu casa, no oras en tu casa y esperas a que el domingo el pastor venga y te alimente. Y de repente si el alimento no te pareció bueno o te cayó de peso, de repente ese alimento no me gusta. Y entonces eso genera algo que se llama que genera bebés espirituales. ¿Sabes qué es un bebé espiritual? Un bebé espiritual es una persona que viene cada domingo a recibir el mensaje. Ese es un bebé espiritual que está esperando a que le den el alimento. Eso es un bebé espiritual. Nosotros somos responsables de nuestra alimentación, ¿sí o no? ¿Qué pasa si Carlitos tiene una semana sin comer y luego aquí en la iglesia le dicen a Laura, ¿qué te pasa? Mira cómo está Carlos de flaco. Y Carlos va a decir, es que Laura no me da de comer. ¿Qué va a decir Laura? Laura le va a poner un cachetadón así, ¿cómo que no te doy de comer? Pues no te doy, pero ya hazte tú solo. ¿Sí o no? Hazte de comer. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra alimentación. Cuando yo estaba chico, yo recuerdo que mis papás salían y había veces que estaba la comida hecha y a veces mi mamá decía, búscale. Y yo le buscaba. Y si no, me dejaba dinero para irme a la cocina económica también, o sea, también me dejaba, ¿no? Pero era mi responsabilidad. Ya sabía yo si me gastaba el dinero en otra cosa o verdaderamente me iba a comer. Sí, me iba a comer, por cierto. Pero era mi responsabilidad, es tu responsabilidad alimentarte, ¿sí o no? ¿Y por qué a veces esperamos que el alimento venga solamente los domingos? ¿Por qué esperamos que el alimento venga solo los domingos? ¿Sabes qué sucede? Sucede que los cristianos solo estamos en Betel. Sucede que solo nos quedamos en Betel porque tú tienes que hacer todos los días alimentarte espiritualmente. Todos los días tienes que leer, todos los días tienes que orar, todos los días tienes que conocer a Dios. Bueno, ayer decía también que Dios les da una palabra y cuando les da el maná, una de las recomendaciones, una de las cosas que les pide es que no guardaran de más, que comieran hasta saciarse, ¿sí o no? Coman hasta saciarse, pero no guardes de más. ¿Qué pasaba a los que guardaban de más el pan? Se les hongueaba, ¿sí o no? Se les llenaba de moho del pan y se les echaba a perder. ¿Sabes que eso sucede aquí con los cristianos también? ¿Sabes que hay cristianos que vienen cada domingo y se llenan sus canastas de pan solamente? Pero como en la semana no lo pones en práctica, ¿qué crees? Se te honguean tus canastas de pan. Se te honguean tus canastas de pan. Eso es vivir en Betel, hermano. Vives en la iglesia, estás en la iglesia, conoces de Dios, recibes de sus bendiciones, Dios te provee, Dios está ahí contigo. Pero no es lo que Dios tiene para ti. Porque Dios te quiere cambiar el nombre, Dios quiere que dejes de ser Jacob para convertirte en príncipe.
Dios quiere que dejes de ser Jacob, engañador, para convertirte verdaderamente en un hijo amado de Él, que lucha y que pelea por sus bendiciones. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Salgamos de esa comodidad, salgamos de la comodidad de estar solo recibiendo y vayamos a hacer más. Levántate en el nombre de Jesucristo. Deja de llenarte con ese pan se va a honguear en cualquier momento si no lo usas. Tienes que salir, hermano, cada domingo de esta iglesia, tienes que salir el día de hoy intentando hacer algo diferente a lo que has venido haciendo todos los domingos, a lo que has venido haciendo todos estos años. De repente te das cuenta, volteas atrás y te das cuenta que no has hecho nada. Te das cuenta que sigues sentado en la misma silla. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Por eso es que Jacob le decía, estoy harto de eso, Señor. Ya estoy harto de eso, estoy harto de vivir de esa forma. ¡Bendíceme! Estoy harto de vivir así, bendíceme. Y no te voy a dejar ir si no me bendices. Y no te voy a soltar si no me bendices. ¿Qué palabra usábamos el martes cuando dijimos clama a mí? El martes teníamos estudio con Erasmo. Y estábamos viendo, clama a mí, yo te responderé. Y veíamos que clama, fíjense bien, clama a mí, se traduce también como acosa. Acosa a Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo, acosa a Dios. O sea, como cuchillito de palo, dile, bendíceme, 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 bendíceme. Clama a mí, acosa a Dios. En esa búsqueda diaria que tienes con Dios, acósalo y dile, Dios, bendíceme. Ya no quiero vivir de la misma forma. Solo ten en cuenta que Dios va a romper esa fortaleza humana, que Dios va a quebrar ese muslo, que Dios te va a decir, ok, pero entonces ya no está en tus fuerzas, ahora es en mis fuerzas. Y lo que antes podrías hacer tú en tus fuerzas, hoy se acabó, hoy yo lo voy a hacer. Y hoy vas a poder ver mi mano, hoy vas a poder ver mi bendición, hoy vas a poder ver que verdaderamente soy yo el que estoy contigo. Porque de una forma sobrenatural, cuando te diga, no hay, ¿qué crees? Sí hay. ¿Por qué esa viuda de Sarepta cuando le dijeron, hay sequía, no hay de comer, no hay nada? Es ahí donde el profeta va y le dice, no te preocupes porque Dios dice, dame lo que tienes porque Dios dice que eso que tú tienes no escaseará, que serás bendecida con harina y con aceite. ¿Y sabes qué es lo interesante aquí? Que en ese momento de manera natural no había agua. Dios la está bendiciendo de una forma sobrenatural. Dios no te va a bendecir a ti conforme todo el mundo cree que Dios va a bendecir. Dios te bendice de la forma sobrenatural que Él quiere hacer. ¿Y qué crees? Si aquí no llueve, Dios va a decir, yo no necesito que llueva para bendecirte. Yo no necesito que llueva para bendecirte. Toma la harina que tienes ahí y úsala. Y úsala, y úsala, y úsala, y úsala, porque esa harina no va a escasear hasta que nuevamente llueva. Porque eso es lo que hace Dios. Pero eso sucede cuando tú y yo verdaderamente, hermano, dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Ponte de pie y cierra tus ojos. Y yo quiero invitarte en este momento, hermano, a que de la misma forma en la que Jacob va delante de Dios, está en Gilgal y pelea en ese momento con el ángel y le está diciendo, Dios, bendíceme. Él ya había pasado por ese momento crítico, había pasado por ese momento de dolor, por ese momento de frustración. Ahora era su momento de él con Dios. Acosa a Dios, hermano, y dile, Padre, estamos delante de ti, Señor Jesús, en este momento, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, mi Dios, reconociendo tu amor, reconociendo, Padre, cómo en cada momento estás con nosotros y vas delante de nosotros. Hoy, mi Dios, en este momento yo quiero pedirte, Padre, que tú abras nuestros ojos, que tú nos permitas, Padre, caminar firmes delante de ti, que tú nos permitas caminar fieles delante de ti. Padre, perdónanos, Señor Jesús, si hemos obtenido bendición con nuestros medios carnales. Si de una u otra forma nos hemos aferrado a ser bendecidos con medios carnales, perdónanos, mi Dios. Y en este momento yo quiero pedirte que tú bendigas todo lo que somos y lo que tenemos, mi Dios. Perdónanos, Señor Jesús, si nos hemos adelantado. Perdónanos, Padre, si hemos actuado de una forma incorrecta. Hoy, Dios, llévanos a ese lugar, a Gilgal, Padre, en donde tenemos un encuentro contigo, en donde somos transformados, donde somos encontrados contigo, mi Dios.
donde nuestro espíritu es quebrantado, donde nuestra carne es molida, mi Dios. Pero al final somos levantados en ti porque tú vas delante de nosotros. Bendícenos, mi Dios. Bendícenos, mi Dios. Dirígenos y guíanos tú, Padre. Y aquí estamos, Señor Jesús, para ya no ser más Jacob, para ya no ser más un engañador, para ya no ser más un usurpador, para ya no ser más un ladrón, para ya no ser alguien más que intenta burlarse de ti, sino alguien que se somete a ti, alguien que te busca a ti, alguien que te reconoce como su Dios. Aquí estamos, mi Dios, para ser hoy llamados príncipes delante de ti. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Dios. Amén, Señor Jesucristo. Mis hermanos, que Dios los bendiga.